Muy bien, buenas noches compañeros. Les saluda Sonia Álvarez Aguilar y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. Saludo también al docente, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y bueno, vamos a empezar con este resumen de lo que trata este artículo y dice que la muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte es un evento catastrófico que representa del 75 al 80% de las muertes en atletas jóvenes ocurridas durante la competencia o el entrenamiento. Se han hecho muchos estudios sobre la muerte súbita cardíaca en la población en general. Sin embargo, en el ámbito deportivo quedan muchos aspectos por esclarecer, desde su real incidencia y epidemiología, la utilidad en la aplicación de diferentes criterios en la evaluación precompetitiva, hasta la supervivencia a una parada cardíaca. Podemos pensar que estos casos son aislados, pero si nos podemos analizar diferentes fuentes, incluso dentro de la experiencia que hemos tenido nosotros en el deporte, podemos, pues desafortunadamente, contar esas experiencias de atletas que han perdido la vida a causa de este padecimiento. Y bueno, la introducción de este texto dice que la muerte súbita cardíaca continúa siendo un problema para el médico y un tema de salud pública de gran relevancia. Las enfermedades cardiovasculares causan en todo el mundo alrededor de 17 millones de muertes al año, de las que aproximadamente un 25% corresponden a esta muerte súbita cardíaca. Y bueno, a pesar de los amplios esfuerzos realizados, la supervivencia tras una parada cardíaca súbita continúa siendo baja y no ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Por estas razones, recientemente los esfuerzos se han centrado en esta prevención de la muerte súbita cardíaca. Esto quiere decir que existen muchos decesos a causa de esta pues de este padecimiento, y ahorita la parte médica se está enfocando en tener un protocolo de prevención y saber también cuáles son las causas de esta muerte súbita. Nos dice que la muerte súbita relacionada con el deporte es un evento catastrófico que representa del 75 al 80% de las muertes en atletas jóvenes ocurridos durante la competencia o el entrenamiento. Como podemos observar, pues es un porcentaje muy alto el que se observa de estas muertes, y precisamente es un tema muy importante que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que estudiar y sobre todo que se tiene que prevenir. También dice que la incidencia de este evento en el ámbito deportivo es aún muy debatida y se estima que oscila en un rango de 0.12 a 13 por 100,000 deportistas al año. Sin embargo, hay muchas variaciones en la metodología de los estudios, en la identificación precisa de la muerte súbita cardíaca y la estimación del riesgo de este subgrupo de la población. La actividad física y el deporte han sido motivo de interés para la sociedad en general y para la medicina en particular. En la actualidad, su práctica sistemática moderada es recomendada por diferentes organizaciones médicas. Sin embargo, es conocido que el ejercicio físico realizado de manera intensa incrementa transitoriamente el riesgo de eventos cardiovasculares y, en particular, la muerte súbita de causa cardíaca en los portadores de patologías cardiovasculares. Como hemos visto, el deporte cada día tiene mayor exigencia, se requiere un mayor esfuerzo, se requieren romper marcas más, pues con tiempos reducidos, se tiene que desarrollar más fuerza, y bueno, con estas exigencias de preparación que cada día requiere el deporte, hace que el deportista de alto rendimiento esté expuesto a una delgada línea entre el deporte y la enfermedad. Es por ello que es tarea de los especialistas saber la causa por la que mueren los deportistas para poder establecer medidas preventivas y secundarias. El desarrollo de este texto, de esta investigación, se realizó una actualización acerca de la muerte súbita cardíaca en el ámbito deportivo a través de
una búsqueda sistemática y lectura crítica de documentos sobre la epidemiología, fisiopatología y principales causas de muerte súbita cardíaca relacionadas con el deporte, así como estrategias de cribado y métodos preventivos en la práctica deportiva. Ahorita observamos este término cribado, pero más adelante lo vamos a explicar. El concepto de la muerte súbita cardíaca. Pues nos dice que la muerte debido a cualquier afección cardíaca congénita o adquirida, potencialmente fatal, conocida en vida o no, en que el tiempo y modo de la muerte son inesperados. Además, la muerte debe ocurrir antes de transcurrida una hora de la aparición de los síntomas y puede deberse a taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolías o causas no arrítmicas. En el ámbito deportivo, es la muerte súbita que se presenta durante la práctica deportiva y hasta una hora después de finalizada. La real incidencia de la muerte súbita cardíaca en el deporte es aún controvertida e incierta. Una comprensión precisa de la incidencia y etiología de la muerte súbita cardíaca en atletas es importante para desarrollar estrategias de prevención dirigidas de manera adecuada. Si bien los cálculos de incidencia inicial estimaron que la muerte súbita cardíaca estaría en el rango de 1 entre 200,000 a 1 entre 300,000 al año, estudios más confiables demuestran tasas que son al menos varias veces mayores, alrededor de 1 a 50, entre 50,000 al año. De acuerdo a varios estudios, la ocurrencia de la muerte súbita cardíaca es mayor en deportistas recreativos que en deportistas competitivos o de alto rendimiento. Y en cuanto a la edad, se ha evidenciado que este evento es más frecuente en mayores de 35 años. En su mayoría son atletas recreacionales o atletas máster. Respecto al sexo, es mucho más frecuente que ocurra en los hombres que en las mujeres, con una relación estimada de 5 a 9 hombres por cada mujer. Existen preguntas sobre el riesgo relativo de la muerte súbita cardíaca en atletas competitivos frente a la población en general. Varios estudios demuestran que un incremento en el riesgo de este tipo de muerte en las personas que participan en deportes competitivos contra una población atlética de la misma edad. En atletas de más edad, la incidencia es mayor y se espera que aumente con la edad. Bueno, nos dice que también el 90% de las muertes súbitas cardíacas relacionadas con el deporte ocurren en personas que tienen alguna anomalía cardíaca preexistente y en gran frecuencia es clínicamente silencioso. La muerte súbita cardíaca durante la práctica deportiva ocurre en presencia de estos cambios agudos que se producen durante un estímulo deportivo o de entrenamiento involucrados como posibles desencadenantes de un paro cardíaco respiratorio. ¿Qué es el paro cardíaco respiratorio? Pues en general ocurre como resultado de la acción de un disparador de carácter transitorio o gatillo, como también suele llamarse, sobre un sustrato arritmogénico originado por una anomalía o enfermedad cardiovascular generalmente desconocida en ese momento, que resulta en la aparición de taquicardia o fibrilación ventricular. En los deportistas mayores de 35 años existen dos hipótesis que explican la ocurrencia de arritmia ventricular maligna y este paro cardíaco respiratorio en este grupo de edad. 1. La presencia de una esteniosis coronaria fija. El flujo coronario no puede aumentar durante el ejercicio debido a que la reserva coronaria está afectada y el periodo diastólico está acortado por la taquicardia presente. Durante el ejercicio se incrementa la demanda miocárdica de oxígeno. La isquemia se puede exacerbar por la terminación abrupta del ejercicio, que conlleva una disminución del retorno venoso y de la tensión arterial, por un estado vasodilatación que conlleva una hipoperfusión coronaria. Todo este proceso agudo isquémico se puede empeorar en presencia de un desbalance electrolítico y el exceso de catecolaminas circulantes, lo que puede desencadenar arritmias ventriculares malignas en el pico del esfuerzo físico o inmediatamente después de terminar el ejercicio.
La segunda es que la ruptura aguda de la placa, el incremento de la fuerza de cizallamiento sobre una placa vulnerable durante el ejercicio, la inducción de espasmo coronario por el exceso de catecolaminas circulantes sumado a la disfunción endotelial existente puede causar erosión de la capa fibrosa con la consiguiente hemorragia intraplaquetaria y trombosis, lo cual conlleva la presentación de un síndrome coronario agudo con o sin elevación de segmento ST que genera un sustrato arritmogénico importante en el individuo. Causas de la muerte súbita en los deportistas. Pues estas causas pueden variar con la edad, siendo la enfermedad eléctrica y estructural más prevalente en poblaciones menores de 35 años y la enfermedad arterial coronaria más común en atletas mayores de 35 años. La enfermedad arterial coronaria representa menos del 10% de muertes en atletas de preparatoria y universidad y más del 85% de muertes relacionadas con el deporte en atletas mayores. En este cuadro podemos observar las causas de esta muerte súbita cardíaca, que son los desórdenes estructurales, desórdenes en la circulación coronaria, desórdenes eléctricos, y causas adquiridas, como daños en el deporte, infecciones, consumo de medicamentos o drogas, hipotermia, alteraciones, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esta muerte súbita cardíaca? La manera más eficaz para evitar el fatal desenlace de esta muerte súbita es el diagnóstico precoz de las cardiopatías subyacentes que podrían actuar como sustrato proarrítmico mediante la evaluación cardiológica sistemática de los deportistas y mediante la disponibilidad de desfibriladores automáticos externos en estadios y centros deportivos donde se realice una actividad deportiva, además de la presencia de personal formado en reanimación cardiopulmonar básica. Sobre todo esto es muy importante tener todo listo por algún hecho o acto que pueda suceder, un acontecimiento de esta naturaleza. Podemos decir esto no va a pasar, sobre todo en competencias importantes donde los deportistas tienen una preparación importante, son los mejores a veces a nivel nacional, a nivel internacional, pero no podemos dejar de lado la salud de los deportistas y sobre todo actuar rápido para poder evitar una muerte súbita. Y bueno, una nota según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el screening o cribado, este término que ya habíamos mencionado anteriormente, consiste en identificar en la población general a personas afectadas por una enfermedad o anomalía que hasta entonces pasaba desapercibida mediante test diagnósticos, exámenes u otras técnicas de aplicación rápida. ¿Qué es el cribado precompetitivo? Bueno, pues consiste en la confección de una historia clínica estructurada con un minucioso interrogatorio que incluye antecedentes personales y familiares, realización de examen físico y en algunos países incluye también la realización de un electrocardiograma. Además, cuando es necesario, se realizaron otros estudios para identificar deportistas con riesgos a sufrir esta muerte súbita, con los cuales se siguen estrategias diagnósticas y se toman conductas en vistas a una prevención primaria. Ya algunos comités científicos como el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología y otras asociaciones recomiendan un programa de screening precompetitivo en los atletas y bueno, existe un acuerdo general en realizar evaluaciones precompetitivas con el objetivo de detectar anomalías cardiovasculares en los atletas que pueden desencadenar esta muerte súbita. Sin embargo, su efectividad para detectar algunas enfermedades cardiovasculares es debatida el día de hoy. Existen dos tipos de programas, el europeo y el americano. Se basan en 12 pruebas para revisar el estado de salud de los deportistas. Sin embargo, el americano no incluye el electrocardiograma, mientras que el europeo sí incluye el electrocardiograma. Ahí está, como lo podemos observar. Y bueno, la importancia del electrocardiograma. Ofrece una mayor sensibilidad para detectar enfermedades en riesgo y muchas organizaciones deportivas profesionales
estadounidenses como la NFL, la MLS, la NBA, NHL y MLS también adoptaron esta política de incluir electrocardiogramas durante el cribado cardiovascular. ¿Qué conducta debemos tener ante un paro cardiorrespiratorio relacionado con el ejercicio? Incluso con la mejor prevención primaria y secundaria, la muerte súbita cardíaca en atletas ocurre. La respuesta ante el paro cardiorrespiratorio es de incuestionable e indiscutible valor en esta supervivencia de estas personas. Estudios procedentes de Canadá, Inglaterra y Francia han demostrado de manera conveniente que el paro cardiorrespiratorio relacionado con el ejercicio durante una práctica deportiva es una condición tratable con una supervivencia cercana al 50% y con buena recuperación neurológica de las víctimas en áreas con una adecuada implementación de la cadena de resucitación. Este porcentaje de resucitación es mayor mientras más rápido se reconozca al paciente en paro, mientras más rápido comiencen las maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, y mientras más rápido se realice esta desfibrilación. El porcentaje de resucitación tras un paro cardíaco es mayor mientras más rápido se reconozca este paciente. Ya lo habíamos mencionado. Y bueno, el porcentaje de resucitación es mayor mientras más rápido se reconozca a este paciente en paro. ¿Qué plan de acción debemos de tener? Un plan de acción emergente necesita la integración de un entrenamiento adecuado en RCP básica a los especialistas que rodean al atleta, incluyendo a los entrenadores, un acceso rápido al desfibrilador, así como una comunicación efectiva con los servicios y sistemas de urgencias y emergencias médicas. Bueno, pues como conclusiones podemos tener que la muerte súbita cardíaca en los deportistas siempre será un hecho impactante y trágico, por eso se necesita un mayor número de estudios, sobre todo prospectivos y que involucren un número importante de personas de este sector de la población para llegar a conocer y esclarecer varios aspectos sobre esta muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. Es importante no solo llevar a cabo una prevención activa, sino también un tratamiento precoz con unidades de desfibrilación disponibles en lugares donde se practica deporte o acontecimientos deportivos. Y sobre todo, lo más importante antes de empezar una actividad deportiva en el que el nivel de exigencia vaya en aumento, se cuente con el personal médico calificado para detectar posibles anomalías que puedan desencadenar en una muerte súbita cardíaca y responder rápida y efectivamente a un paro cardíaco respiratorio. Pues muchas gracias, espero que esta información sea de su interés, sea útil y nos vemos en la próxima clase.